eh, iniciamos la grabación de esta segunda parte de la sesión de hoy. Como os decía al inicio, sí, estoy especialmente, me siento especialmente feliz y muy, muy agradecido tanto antes a Mara Moira, ahora a Francisco Vázquez García por su generosísima disponibilidad y por su apoyo y por su querer estar también en este curso nuestro. Bienvenido, Francisco, es un placer tenerte entre nosotros. Bien, buenas tardes. El placer es mío. Quería agradecerte, Rafael, la invitación a este seminario y a Jorge Luis también por estar aquí. Y nada, pues encantado de poder repartir un rato con vosotros. Muchas gracias. La idea que teníamos era la de, al hilo de algunas publicaciones del profesor Vázquez García, mm, mantener algo así como o un diálogo o sencillamente que el propio profesor, aquí hay un lío porque no sé si es Paco, si es profesor, si Paco, le me puedes tuteo. llamar Paco sin problema, Rafael. Al hilo de algunas de sus publicaciones más señeras, no todas ni muchísimo menos, ¿no? Que nos ofreciera algunas reflexiones en torno al tema de esas monografías, de esas investigaciones, ¿no? Que han sido tan importantes para el estudio de la sexualidad en España. Voy a cargar este archivo y de la mano de esta presentación podemos ir comentando, si te parece, Paco, Sí. los diversos elementos, ¿no? Reflexionar un poco sobre tu trayectoria y también sobre la disciplina mismo, si es que podemos llamarlo como tal, de los estudios sobre la sexualidad en general y en concreto también sobre lo que hoy podemos denominar o que el curso se denomina estudios LGBTIQ+. Antes de iniciar este recorrido, muy brevemente presentar al profesor Vázquez García, quien es catedrático de Filosofía en la Universidad de Cádiz y uno de los máximos, si no el máximo especialista en historia cultural de la sexualidad en España. Es autor de una vasta, en el mejor sentido con V, producción bibliográfica. Aquí solamente vamos a hablar de algunos títulos relacionados con la sexualidad, con el homorotismo, con la homosexualidad, pero la producción investigadora del profesor Vázquez García es muy, muy amplia y realmente admirable. Y yo solamente voy a destacar algunos títulos que nos competen. Entre ellos, como aquí indico, Sexo y razón, una genealogía de la moral sexual en España, siglos XVI al XX, en coautoría con Andrés Moreno Mengíbar, de 1997. Por ejemplo, también 3 títulos escritos a mano. Después nos lo explicarás, Paco, ese mano a mano Sí. que es exactamente con Richard Cleminson, con otro gran investigador y querido amigo, Richard, titulado Los Invisibles, una historia de la homosexualidad masculina en España, 1850-1939, de Los Hermafroditas, Medicina e Identidad Sexual en España, 1850-1960, y por último, Sexo, Identidad y Hermafroditas en el mundo ibérico. He puesto los títulos en español para que sea más Sí. fácil. En la presentación veremos cómo estos 3 libros escritos con Richard Cleminson tienen una edición original en lengua inglesa. Con posterioridad a esos 3 títulos, ha publicado
otros libros, ediciones, y entre los que destacaría el que mencionábamos antes a propósito del Congreso Leridano de abril de 2021, titulado Pater Infamis, genealogía del cura pederasta en España, 1880-1912, y además por ahí saldrán otros títulos como su traducción de unos ensayos de Jeremy Bentham o una nueva monografía sobre Foucault. Así que, bueno, nos encontramos en definitiva, como ya he apuntado, con uno de los más importantes y sin duda más indispensables estudiosos de la historia de la sexualidad en general y de todas las sexualidades en plural, ¿no? que tenemos en nuestro país, y por eso es motivo de enorme agradecimiento por mi parte. Muchas gracias de nuevo, Paco, aunque parezca que sea muy repetido, Sí. estoy muy agradecido de que estés entre nosotros. Sexo y razón, este libro que está aquí en pequeñito, del año 97, es un libro que me gustaría que nos dijeras si es como el libro semilla que inicia tantos otros estudios, porque Sexo y razón es un ensayo que a partir de un conjunto de herramientas, bueno, de teorías y metodologías desarrolladas por Foucault, después comienzas a analizar un volumen de temas y de textualidades muy diferente. ¿Es Sexo y razón el punto de partida en tu trayectoria sobre los estudios de la sexualidad? Sí, muchas gracias, Rafael, por tu amabilísima presentación. Bueno, Sexo y razón es la obra, es el trabajo quizás que hicimos, hablo en plural porque buena parte de mi trabajo ha sido coral. Luego hablaré algo de cómo se cocina ese trabajo coral, ese trabajo con otras personas. Sexo y razón ha sido probablemente el trabajo más ambicioso. Yo empecé primero trabajando también con Andrés Moreno sobre historia de la prostitución, sobre la prostitución, poder y prostitución en Sevilla, en fin, la historia de la prostitución en Andalucía, pero este libro es sin duda el más ambicioso. Yo siempre he encarado estos trabajos como parte de un cometido filosófico, realmente. Lo que pasa es que yo entiendo que los conceptos filosóficos hay que pensarlos utilizando los instrumentos de las ciencias históricas. Es decir, desde mi punto de vista, la tarea de la filosofía no es comentar los textos del canon de los autores de la historia de la filosofía para de ahí extraer un repertorio de problemas, sino que lo que hay que hacer es más bien mirar alrededor nuestro, darse cuenta de las paradojas que hay en las prácticas, en los saberes que nos rodean y sobre todo detectar dónde hay una irrupción, un acontecimiento en el orden del pensamiento en lo que está alrededor nuestro. Entonces, en relación con eso, a mí lo que me ha interesado es cómo se crean seres humanos, como dice el filósofo canadiense Ian Hacking, es decir, cómo se crean tipos de personas. A través de las categorías administrativas, a través de las prácticas judiciales, a través de los medios de comunicación o a través de los dictámenes de los expertos, se fabrican modelos de ser persona, modelos de seres humanos. Y entonces a mí lo que me ha interesado es indagar esa producción de modelos de seres humanos y un laboratorio, un observatorio privilegiado, y eso nos lo enseñó Foucault, para analizar cómo se producen seres humanos en la historia de la sexualidad. Entonces, siempre, claro, lo que ocurre es que los modelos normativos, en qué consiste el individuo sexualmente normal o sexualmente saludable, se elabora siempre, o así al menos yo lo entiendo, siguiendo en esto a maestros míos, a Canguilhem, a Foucault también, esos modelos en positivo se elaboran siempre por contraste con figuras abyectas, con figuras que son contrafiguras, que se definen en negativo. De ahí el interés por, bueno, pues la construcción del personaje del hermafrodita o del homosexual o de la prostituta o del sacerdote pederasta, etc. Entonces, Sexo y razón ha sido quizá el proyecto nuestro más ambicioso, un proyecto que sigue muy al pie de la letra porque es un trabajo relativamente temprano,
sigue muy al pie de la letra un poco el esquema de Foucault en La voluntad de saber, en el primer volumen de la historia de la sexualidad. Con algunas modificaciones, Foucault distingue ahí como 4 grandes puntos estratégicos de construcción de la sexualidad, de la experiencia de la sexualidad, como son, por una parte, el niño masturbador, por otra parte, los adultos perversos, luego la mujer histérica o la histerización del cuerpo femenino y finalmente la socialización de las conductas procreadoras. Bueno, pues en el libro, respecto a ese guión, que seguimos bastante de cerca, aplicado al caso que nos resulta más próximo, el caso de la cultura española, ampliamos un poco la parte de la mujer, que entendíamos que Foucault, esa parte, el tratamiento de la mujer y del género en general, en Foucault estaba un tanto limitado, entonces lo ampliamos y junto a la figura de la histérica, digamos, en España, pues nos aproximamos también, por ejemplo, a la prostitución, que era un asunto que habíamos trabajado Andrés Moreno y yo antes con bastante intensidad. Entonces, aunque yo después me he manifestado autocrítico respecto a ese libro por ese cierto seguidismo de Foucault un poco al pie de la letra, y bueno, luego con la distancia he visto defectos, pero en lo sustancial, la orientación metodológica de ese trabajo en buena medida ha sido la que ha seguido marcando mi trayectoria en ese campo de la historia cultural de la sexualidad. Fue muy difícil ese libro porque acogía un periodo muy largo, acogía una temática muy diversa, desde la historia de la Iglesia y de la confesión o de la dirección espiritual, hasta la historia de la monstruosidad sexual, de los hermafroditas, la historia de la homosexualidad, acogía una intersección de campos muy diversa. Y ya digo, Foucault era un poco la pieza maestra, la voluntad de saber, un poco la pieza maestra, la guía maestra de este libro. Aunque es verdad que también mi planteamiento siempre ha sido de un cierto pluralismo teórico y metodológico. Es decir, en ciencias sociales, y ahí un poco mi epistemólogo de las ciencias sociales de cabecera es Jean-Claude Passeron, El razonamiento sociológico, para mí es un libro de referencia en epistemología. Bueno, pues Passeron nos dice que el mundo social, a diferencia del mundo natural, no admite una descripción única que pueda ser falsable, sino que por su condición histórica es absolutamente multidimensional. De manera que puede ser abordado desde perspectivas teóricas diferentes sin que sean contradictorias entre sí, porque unas atienden más unas dimensiones y otras atienden más otras. La cuestión es construir una visión integrada combinando distintas perspectivas. Y ese es un poco mi planteamiento. O sea, yo utilizo a Foucault, pero utilizo también mucho a Pierre Bourdieu, que para mí siempre ha sido muy importante, dependiendo del problema que esté investigando, Norbert Elias, los microhistoriadores italianos, que también para mí han sido fundamentales. Entonces, esa perspectiva de pluralismo metodológico y de pluralismo teórico, yo siempre la tengo en cuenta. Pero obviamente Foucault es un elemento central, sobre todo en estos trabajos de historia de la sexualidad. Yo he trabajado también sobre cómo se construye, es un tema aparte de este campo, sobre la sociología de la filosofía. Entonces, cómo se construye un filósofo español. Lo mismo que he trabajado sobre cómo se construye el personaje del hermafrodita, aquí sería un trabajo más autorreflexivo. ¿Qué es un filósofo español y cómo se construye? Ahí Foucault quizás tiene menos presencia, tiene más presencia otra referencia. Pero en fin, ese es un poco el horizonte en el que me muevo. Sí. Un horizonte dúctil, me parece que esa es una buena expresión, ¿no? Para a problemas diferentes, ¿no? Teorías y metodologías diferentes, que me parece Sí. que es especialmente fértil, ¿no? Sencillamente tengo aquí el libro encima y para que los estudiantes se hagan una idea, el capítulo primero de Sexo y Razón se titula Hermenéutica de sí e invención de la sexualidad infantil. El segundo capítulo se titula Lo normal y lo patológico, figuras de la monstruosidad sexual. El capítulo tercero se titula Políticas del burdel y el capítulo cuarto Tota Mulier in útero. En ese sentido me parece que de alguna manera es una caja, ¿no? Es un tesoro a partir del cual hay personas que a lo mejor le pueden interesar
todo, ¿no? Toda la genealogía de la moral sexual, pero hay personas que muy bien pueden quedarse en uno de los capítulos que abordan, contemplan y analizan circunstancias muy diversas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, ese capítulo segundo, el de lo normal y lo patológico, figuras de la monstruosidad sexual, es de alguna manera quizá el inicio de lo que va a venir a continuación, que son esos estudios en torno a las representaciones de, por ejemplo, el hermafroditismo, ¿no? Y de esos monstruos otros. Pasamos, si te parece, Paco, Sí. a la siguiente imagen, que es este libro, cuya el título en la traducción en español es Sexo, Identidad y Hermafroditas en el Mundo Ibérico, 1500-1800. Pero que la edición original es la edición, como antes decía, inglesa de 2013. Aquí en este libro, cuando habláis, es un libro coescrito con Richard Cleminson, estáis pensando en el mundo ibérico, estáis pensando en Portugal y España, ¿no? Que eso es muy interesante, y sobre lo que te quería también preguntar, ¿no? A veces me parece que a veces estamos muy ensimismados, ¿no? Dentro de España o dentro de donde estemos, ¿no? Con suerte miramos hacia Hispanoamérica, ¿no? Y no tan frecuentemente miramos hacia Portugal. Y eso me parece que es un elemento muy a tener en cuenta de este tipo de investigaciones. Pero además de este libro, me parece que es muy interesante también el estudio de algunos casos muy importantes. Antes, Mara Moira nos hablaba de que se estaba traduciendo o que se iba a publicar en breve la traducción de La monja alférez, de la autobiografía de Catalina de Araújo, ¿no? En Brasil. Y justamente Araújo es una de las personas, personalidades, personajes, uno no sabe muy bien qué es Araújo, una de las personas que estudiáis en este libro. No estoy poniendo los libros en orden de publicación, sino en orden de los periodos históricos tratados. Por ejemplo, abarca desde fines de la Edad Media hasta finales de la Ilustración, principios del Romanticismo. ¿Por qué este libro, Paco? Sí, bien, este libro, claro, tratar el asunto de, digamos, de las anatomías sexuales atípicas y cómo se han experimentado históricamente a partir de un espacio cultural y geográfico como es el ibérico, de España y Portugal, para la mirada anglosajona es tratar un asunto, digamos, de un ámbito periférico, del global, si no del Global South, pero sí en cierto modo de la periferia respecto al ámbito noroccidental, que ellos consideran el eje. Sin embargo, entre los siglos XVI y XVIII, en buena medida, España y Portugal eran eje cultural del mundo. Es la época imperial, es la época colonial de las dos potencias transatlánticas. Es verdad que nosotros olvidamos muchas veces a Portugal, sobre todo los historiadores españoles. Yo aquí reconozco que soy deudor en la parte relativa al conocimiento de Portugal de Richard Cleminson, que es un magnífico lusitanista o especialista en mundo luso o lusólogo, ¿no? Entonces, y él se ocupó sobre todo de esa parte. Pero la idea es cómo esos dos espacios que guardan muchas afinidades en esa época, bueno, por una parte entre 1580 y 1640 forman parte de la misma, del mismo imperio, hay una situación de unificación, pero también hay afinidades intelectuales, está la escuela de Salamanca por un lado, está la escuela de Coimbra por otra parte, está el papel importante que tiene la Inquisición en el control social, tanto en el mundo luso, que luso implica también a Brasil, obviamente, como el hispánico. Entonces, este libro que vino después del que dedicamos al siglo XIX, lo que trata sobre todo es de rescatar un orden de los géneros y de los sexos que es muy distinto al que nosotros conocemos, al que nosotros experimentamos. Es lo que hemos llamado el antiguo régimen sexual o el régimen del verdadero rango,
Es decir, la idea de que ser hombre o ser mujer no era poseer un sexo biológico o poseer un género social. Era pertenecer a un estamento, igual que hablamos de los villanos y de los nobles, pues hombre y mujer era una pertenencia estamental, y era una pertenencia estamental jerárquica, por lo tanto, que no se consolidaba o no se fundamentaba en la biología, en el descubrimiento de la naturaleza. Por eso esa sensación del carácter fluido de lo natural, la posibilidad de cambios de sexo, como en ese orden jerárquico que estudió muy bien Thomas Laqueur, solo se reconoce el sexo masculino y la mujer sería una especie de varón imperfecto, pero en medio hay toda una serie de posibilidades de varones menstruantes, de viragos, de mutantes o mejoras, la posibilidad de mejoras o de mudanzas de sexo. En fin, ese espacio sumamente fluido desde el punto de vista natural, que no significa, y aquí sí nos distanciamos de Foucault, que esa época, que el Renacimiento, el siglo XVII, sea una especie de paraíso o de Arcadia donde las personas de anatomía sexual atípica o los hermafroditas pudieran elegir libremente de sexo y navegar de un sexo a otro. Lo que ocurría es que era el modelo que regía, era un modelo también binario, cisgenérico, que diríamos hoy, pero se asentaba no en la naturaleza, no en los determinismos naturales, sino más bien en el papel de las instituciones, en el derecho penal, en la Inquisición, en la policía de costumbres, que establecían las divisiones entre los sexos que eran fundamentales para la reproducción de la transmisión del linaje, la transmisión del nombre, la transmisión del patrimonio, de la propiedad. Lo que ocurre es que, y es lo que nos choca a nosotros, es que esa división no se asentaba en divisiones biológicas. La biología era fluida y, sin embargo, eran las instituciones, por lo tanto, las encargadas de establecer esas distinciones. Por eso la cautela, claro, Foucault llega a sugerir que los hermafroditas, llegada a la edad núbil, desde el punto de vista del procedimiento judicial, podían elegir un género u otro, pero esto no era así. Eso era solo en lo que se llamaban hermafroditas perfectos, es decir, donde no se podía saber el sexo predominante. Pero, digamos, el papel de partida desde que el hermafrodita nacía era intentar asignarle las prerrogativas de uno u otro rango que le pertenecían, el masculino o el femenino. Y había muchísimas, vamos, en el propio procedimiento judicial, si un hermafrodita que había elegido un sexo actuaba con el contrario, era acusado, era reo de sodomía, con lo que eso significaba, que significaba la pena de muerte. O sea, no es una Arcadia, si ese, digamos, ese régimen cultural del verdadero rango, no es una Arcadia de los géneros, sí es un sistema muy distinto al nuestro, funciona de una manera muy distinta, y en cierto modo, por contraste, nos permite entender mejor la singularidad de los modelos modernos de división de géneros y de sexos, por contraste con este sistema del verdadero rango. Nosotros llamamos el sistema del verdadero rango. Entonces, sí, En perdón. ese sentido, perdona que te interrumpa, figuras como Helena, Heleno de Céspedes, Claro. ¿no? Como Catalina de Erauso, cobran una importancia muy, muy relevante, sobre todo, y ya sé que incidirás en eso más adelante, cuando recuperamos genealogías en términos actuales, ¿no? Cuando pensamos en, por ejemplo, en una monja alférez como un hombre trans, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Siempre que el anacronismo sea un anacronismo controlado, como lo llama el historiador del mundo antiguo, el especialista en Roma, Paul Bain, anacronismo controlado, no hay ningún problema en utilizarlo y puede también tener una función política, una función activista. Pero una cosa es eso y otra cosa es, claro, confundir la figura del transexual o del intersexual moderno con esos personajes intermedios que operaban en esa época. A nosotros, por ejemplo, en esa época no había una distinción, como para nosotros es obvia, entre el hermafrodita o el intersexual biológico y el transgénero cultural. Por eso, Helena de Céspedes, que era, desde nuestra mirada, un intersexual biológico, y Catalina de Erauso, que desde nuestra mirada sería un transgénero, en la época ambos eran calificados de hermafroditas, se situaban en el mismo registro.
porque no había esa distinción entre naturaleza y cultura, entre lo biológico y lo social, que para nosotros es obvia. Entonces, ahí combinamos en el libro dos perspectivas. Una, intentando delinear cuáles son los regímenes de sexo-género, diríamos, que prevalecían en esa época, los grandes sistemas de larga duración que regían, pero luego vemos cómo funcionan en casos concretos y cómo se dislocan en casos concretos como el de Catalina de Arauso, Elena de Céspedes, Catalina de Valdaracete, en fin, otros personajes que trabajamos ahí. Es decir, las historias de vida o las trayectorias individuales permiten ver cómo el sistema tenía que funcionar para reproducirse. Porque además, claro, en esta época los discursos no nos dicen que es un hombre y que es una mujer. Ese no era un tema que aflorara, solo afloraba cuando había algo que se desviaba, una vez más, la prioridad de lo negativo sobre la figura positiva. Cuando surgía una Elena de Céspedes, un personaje transgresor también como Catalina de Arauso, es cuando se movilizaban los resortes de las instituciones y es cuando podemos ver las categorías y la manera de pensar que operaba en esa época en relación con la distinción entre hombre y mujer. Por eso la importancia, efectivamente, que tú has señalado muy bien, de esos análisis micro de las trayectorias de vida, de las trayectorias vitales, para ver cómo el sistema se tiene que forzar, el sistema de representación de las diferencias entre hombre y mujer, en este caso, se tiene que forzar para dar cuenta de esos casos. A mí me parece, sin lugar a dudas, tal vez por mi formación, un libro fascinante y de lectura, todos van a ser de lectura más que recomendable, ¿no? Yo diría de lectura obligatoria para cualquier persona que esté interesada en la historia de la sexualidad, pero justamente en este libro en concreto, esos estudios micro, que además están muy en la órbita muy presente en la órbita de cierto activismo a la hora de construir genealogías que tienen sentido, en tanto que activismo me parece especialmente enriquecedor para pensar y sobre todo me parece que ese anacronismo controlado prudentemente es muy útil, ¿no? Lo que pasa es que a veces es muy difícil establecer el límite de salvadas todas las distancias. Es como hablar Sí, de homosexualidad en la antigua Grecia para entendernos, ¿no? sí. Es lo mismo para entendernos, ¿no? Es otro universo completamente diferente. Sí, es Pues, lo que. Sí, sí. no, dime, por favor. Sí, es lo que pasa, por poner un ejemplo cercano, o un poco más cercano, el famoso caso de Elisa y Marcela, las dos mujeres gallegas que se casaron a principios del siglo XX. Claro, es perfectamente legítimo reivindicar esa unión como una especie de precedente del matrimonio igualitario y incluso como se ha hecho en La Coruña, poner un nombre de una calle a estas mujeres como el primer matrimonio lesbiano y tal, aunque es verdad que, claro, Elisa y Marcela no se veían como lesbianas en este sentido. Y así, por ejemplo, la película de Isabel Coixet, una cosa que borra es la masculinidad femenina de Elisa en la película, que es legítimo porque es una película, no es un documento histórico. Pero hay un borrado hay un anacronismo usado de manera artística y política, si se quiere, al servicio de la política lesbiana, pero que, digamos, el coste es que la parte de la masculinidad femenina de Elisa desaparece. De esto que Halberstam llama masculinidad femenina, se sacrifica un poco al lesbianismo, que es otra cosa distinta. En fin, por señalar otro ejemplo de cómo funciona esto del anacronismo. Encontrar, encontraríamos mucho sin lugar a dudas. A veces es natural, ¿eh? Es decir, y es lógico y es lo mejor que se puede hacer. Pero es verdad que a veces utilizamos nuestras lentes del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, para valorar, ¿no? O explicar experiencias pasadas que se alejan completamente de nuestras realidades, ¿no? Y que no pueden ser o no pueden ser etiquetadas con nuestros conceptos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Pues en ese recorrido nos encontraríamos con este libro que no sé bien si puede considerarse
más allá del orden de publicación, una continuación a la anterior. En el anterior se hablaba de hermafroditas. Aquí, en los hermafroditas, medicina e identidad sexual en España, 1850-1960, cuya edición original inglesa es del año 2009, me parece que analizáis de una manera mucho más incisiva o sencillamente preponderante los discursos científicos, por decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente, claro, este libro es anterior cronológicamente al otro. Fue un trabajo de irse remontando hacia atrás. Y así como el otro lo que narra es cómo ese régimen del verdadero rango cuaja entre los siglos XVI y XVII y cómo a partir de la Ilustración se va resquebrajando y empiezan a desaparecer ese modelo del sexo único y todos esos personajes del varón menstruante, de los hermafroditas, empiezan a ser considerados fábulas por el pensamiento ilustrado y se impone un modelo de dos sexos biológicamente diferenciados. Pues en este libro vemos precisamente cómo funciona el régimen de lo que Foucault mismo llamaba el verdadero sexo. Es decir, el problema a partir de Ilustración, decididamente del siglo XIX, va a ser en los casos de anatomías sexuales atípicas, donde no se sepa el sexo de la persona, la cuestión será ahora no establecer el rango, los atributos o prerrogativas de estatus, de si son de mujer o son de hombre. El problema será encontrar un marcador biológico que establecerá la verdad de la identidad de ese sujeto. Y ahí el papel lo desempeñará la medicina forense de una manera determinante, que será la encargada de diagnosticar en los estados modernos el verdadero sexo biológico del sujeto, y lo que analizamos es cómo esos marcadores biológicos van cambiando. Cómo primero era la anatomía genital externa, los rasgos sexuales secundarios, incluso los gustos sexuales, pero luego como a finales del siglo XIX, a partir de los años 70, con Klebs, aparece la idea del tejido gonadal, el marcador ya no van a ser la morfología genital externa e interna, sino el examen microscópico del tejido de las gónadas, como después, hacia 1915, aparece un nuevo continente, una nueva manera de, un nuevo mundo, que es el de las hormonas, el de las secreciones internas, el de la endocrinología, que va a obligar a definir la identidad sexual no como una estructura de partida dada, de hombre o mujer biológica, sino como un proceso de diferenciación hormonal, de diferenciación sexual. Como luego en España entra ya a mediados del siglo XX, y aquí se produce el cambio, cómo se recibe la categoría de género a partir de los trabajos de Money. Y por lo tanto, cómo se produce el resquebrajamiento ahora del régimen del verdadero sexo para pasar, a partir de Money y su recepción aquí en España, al régimen del verdadero género en este caso. Es decir, lo determinante de la identidad del sujeto no es un marcador biológico, sino que la identidad del sujeto viene determinada por el género socialmente interiorizado o socialmente aprendido. Y la biología o la apariencia biológica del cuerpo habrá que modelarla con arreglo a ese género que en principio lo deciden los padres y fundamentalmente el médico. Los médicos en los casos de recién nacidos de sexo dudoso, de sexo biológico dudoso. Entonces aparece ese nuevo modelo ambientalista, construccionista si se quiere, que es el del verdadero género, es el del modelo, el paradigma Money, que es el que, bueno, a partir de los 90 se empieza a cuestionar, a su vez, por los activistas intersexos, por los costes, por el secretismo, por la sobrevisualización, sobrevisibilización de estas personas por, lo, por la mirada experta, por la mirada médica, la cantidad de problemas de las cirugías de intervención sobre intersexuales con las secuelas que deja para su vida sexual, para su equilibrio psíquico, etcétera, y la aparición de, a partir del 2006, una reunión de endocrinólogos internacional muy importante, lo que se llamó el Consensus Statement, y el intento de, si no eliminar la cirugía de normalización genital que estableció Money, por lo menos de atenuar sus efectos sobre las personas y intentar atenuar la estigmatización, aunque ahí todavía hay muchos combates y hay muchas luchas todavía pendientes.
Pero a partir de los 2000, por las críticas que vienen de los 90 al modelo Money, se empieza como a atisbar otra cosa distinta, que yo le llamo el género autooperable. Y eso en los textos que tienen los participantes en el seminario, pues supongo que ya lo habrán visto. Pero de eso no hablamos en el libro. El libro se queda con la recepción del modelo Money prácticamente y con la aparición de la categoría de transexualidad en España. De la primera introducción de esta categoría en el ámbito médico. Por eso es verdad que es un libro más centrado en historia de la ciencia. Un libro un poco más técnico que fue por eso bastante laborioso de construir. Sin lugar a dudas, debía ser realmente un reto, ¿no? Introducirse en ese conjunto de discursos que están tan alejados de vuestra órbita natural de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte dos cosas sobre este libro. En primer lugar, sobre la importancia de una personalidad que mucha gente ignora cuando trabaja historia de sexualidad en España, que es Gregorio Marañón, ¿no? Y en segundo lugar, una duda que una vez me planteó un estudiante, y es, ¿cómo es que este libro acaba en parte ya has contestado, acaba en 1960 y no en 1975, ¿no? Pareciera que debiera ser como lo más... Estamos acostumbrados a esas cifras de, por ejemplo, guerra civil o de final del franquismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, las dos cosas. Lo primero, Marañón es un personaje central en este libro, claro. Se le conocía con el nombre del Darwin español y tuvo su obra muchísima repercusión, no solamente en España, sino en Latinoamérica, muy importante, pero también incluso en Francia, ¿no? Fue un autor traducido y muy comentado y conocido. Marañón fue fundamental en el momento en la introducción del criterio endocrinológico a la hora de definir la identidad sexual de las personas, de lo que se llamó con la endocrinología estados intersexuales. De manera que todas aquellas desviaciones, no solamente del sexo biológico, sino también de la sexualidad y del género, desde los hipogonadismos, eunucoides, hasta incluida la homosexualidad, fueron unificados en el concepto de evolución de la diferenciación hormonal y del concepto de estados intersexuales. De manera que la homosexualidad era un estado intersexual más. Y Marañón pensaba, de hecho, que se iba a poder averiguar la base hormonal de la homosexualidad. Y confiaba en que iba a estar muy relacionado con la cantidad de hormonas, porque claro, con la endocrinología lo que se establece es que todos estamos compuestos de manera mixta de hormonas masculinas y femeninas, y que nunca la diferenciación sexual implica la posesión en exclusiva de un tipo de hormonas y no de las otras. Pero Marañón pensaba que la homosexualidad, probablemente los homosexuales registrarían más cantidad de hormonas femeninas que masculinas. Los homosexuales varones, claro, hombres. Su sorpresa, y esto él lo vio como un escándalo, es que los experimentos que hizo Zondek y que hizo Laquer también, el antepasado de Thomas Laquer, en Holanda y en Alemania, mostraban más bien que no, que en absoluto, que la cantidad de hormonas no tenía nada que ver con la preferencia sexual y que incluso tenían más hormonas femeninas los varones heterosexuales que los homosexuales, en muchos casos. Entonces esto él mismo lo vio, y ahí lo analizamos en el libro, lo vio como una especie de escándalo porque no se lo esperaba él. Y eso en cuanto a Marañón. En cuanto a la división cronológica, claro, es que en el franquismo hay una evolución interesante respecto a la manera de conceptualizar las identidades sexuales. Se pasa de modelos más biologicistas, como los que aparecen en la obra de Vallejo Nájera, por ejemplo, muy influidos por un determinismo biologicista y casi racial germánico, a partir de los años 50, con el giro que da el régimen, buscando la alianza con Estados Unidos, con el Vaticano, hay una mayor presencia también en el terreno médico, diríamos, del humanismo cristiano. Entonces ahí hay un médico muy importante que aparece también en esa parte del libro, que es Botella Lluissà, que es el tío de Ana Botella, que fue alcaldesa de Madrid. Bueno, pues Botella Lluissà, desde esta perspectiva del humanismo cristiano, es de los primeros que empieza a aceptar la categoría de género.
Es decir, la idea de que no es lo biológico, sino que es más bien lo ambiental lo que debe guiar el criterio diagnóstico del médico, incluso del forense. De manera que si viene una pareja que han vivido como hombre y mujer toda la vida, pero se descubre que había, por por un problema de dolores inguinales, de pronto se descubre que el que era varón era mujer, lo que viene a decir Botella Lluïsá es que, bueno, lo determinante no es en este caso la biología, sino, aparte de que es mayor escándalo romper ese matrimonio y hacer que rectificar el acta de, digamos, de registro civil de la identidad de esa persona, que mantener las cosas como están. Entonces, digamos que el concepto de género ya en el mismo franquismo se empieza a introducir en el terreno médico y se empieza a introducir también la categoría de transexualidad, que Botella Lluïsá empieza a hablar también de ella. Entonces, claro, los cortes de la historia política no coinciden con los cortes de la historia cultural necesariamente, son cronologías distintas. Entonces, el momento de cambio está más en los primeros 60 casi que en el 75 propiamente, en este caso, aunque en la historia política el cambio se sitúe cronológicamente de otra manera. Es muy interesante y yo creo que es muy relevante, ¿no? Que a veces segmentamos la historia y nos dejamos llevar, ¿no? Por determinados parámetros que pueden ser Sí. muy claros, muy objetivos, 1939, por decirlo así, 1975, pero que a tantos otros efectos pueden ser muy estériles o poco productivos, ¿no? Como es como nos estás demostrando en relación con el contenido de esta monografía. Claro, porque en esto tenemos que aprender un poco de Brodel, ¿no? La idea de la pluralidad de tiempos. Hay una pluralidad temporal de manera que el tiempo de la política o de la historia socioeconómica no es el tiempo de la historia cultural. Un caso también muy claro en relación con el franquismo, que yo también he trabajado, aunque es otro registro distinto, es el de la historia de la filosofía. Se decía, bueno, es que llega el franquismo y el panorama intelectual y filosófico en España se convierte en un erial. Bueno, no es tan inmediato. En las instituciones sí. Y a partir de los 50 muy claramente hay el regreso del tomismo y de la escolástica, pero todavía la escuela de Ortega se sigue manteniendo en los años 40 con discusiones sobre el problema de las generaciones, por ejemplo, muy importante entre Julián Marías y Laín, que se mueve a una altura internacional, o sea, relevante. O sea, no, el corte no podemos decir que el erial empieza cuando Franco, digamos, cuando Franco gana la guerra civil. Son tiempos diferentes. Es así, es así. En ese recorrido que estamos haciendo, nos vamos a un libro tal vez más conocido que los anteriores, ¿no? Tal vez porque apela de entrada, ¿no? Aunque no creo que sea así, pero apela de entrada a un potencial de público mayor como es Los Invisibles, una historia de la homosexualidad masculina en España 1850-1939, cuya edición original inglesa es de 2007. Y aquí también nos encontramos con ese otro corte diferente, ¿no? Pienso en la monografía de Alberto Mira de Sodoma Chueca, ¿no? Que hace ese recorrido en torno a los discursos y las representaciones del homorotismo, de la homosexualidad en España durante el siglo XX. Este libro vuestro, en cambio, no, lo que hace es, no empieza el 1 de enero de 1901, por decirlo así, sino que se va un poquito atrás y me parece que es una muy buena muestra de lo lo que es vuestro trabajo, en donde no solo están muy presentes las fuentes literarias, sino además las fuentes médicas, las fuentes criminológicas, las fuentes pedagógicas, perdón. ¿Qué aporta Los Invisibles a la visibilidad gay, por decirlo de alguna manera extemporánea? Sí, en Los Invisibles, claro, arrancamos de mediados del siglo XIX porque queríamos poner a prueba un poco la vulgata Foucaultiana, más que el planteamiento de Foucault, lo que se puede considerar una vulgata Foucaultiana. Esta idea de que la homosexualidad la inventa fundamentalmente como categoría y modelo de subjetividad, la inventa el saber psiquiátrico y luego se difunde por el resto del cuerpo social a partir de mediados del siglo XIX. Claro,
esa vulgata Foucaultiana ha dado lugar a una especie de modelo lineal, curiosamente, de la historia de la sexualidad, en la que unas figuras van sucediendo a otras. De manera que, por recoger un poco lo que sería ese paradigma de la vulgata Foucaultiana, primero estaría un modelo de relación homoerótica marcado por la diferencia de edad y por los roles pasivo-pasivo, activo-pasivo muy estrictos, muy rígidos en el mundo, siempre hablando del mundo occidental. En el mundo de la antigüedad, en la antigüedad clásica, aunque se mantendría ese modelo marcado por la edad, pues también a lo largo de la Edad Media. A partir del siglo XVIII, ahí están los trabajos de Trumbach, siguiendo este paradigma un poco Foucaultiano, aparecería un nuevo modelo de relación homoerótica marcado por la, podríamos llamarlo la inversión de género, es decir, por la adopción de roles, en el caso de la homosexualidad masculina todo el tiempo, que es lo que nosotros también trabajamos en el libro. La adopción de roles, en este caso femeninos, con la aparición del Molly, del que habla Trumbach, y luego finalmente se llegaría a partir aproximadamente del siglo XX, la obra de Freud ahí determinante, aparecería propiamente el homosexual como algo distinto de la inversión de género, que estaría determinado por la elección de objeto sexual y no ya por la adopción del rol del género opuesto. Claro, ese modelo evolutivo ¿a qué lleva? Pues tiene una traducción incluso en el terreno político, porque lleva a considerar la figura, en terminología popular, del marica, en terminología técnica, el invertido, como lo llamaba la psiquiatría, como una especie de figura, digamos, evolutivamente superada y como una figura que en cierto modo contribuye a ridiculizar al gay moderno o a denigrarlo, una figura periclitada, diríamos. Entonces, frente a ese modelo, nosotros aquí encajamos o recogemos bastante la crítica que hace Sidgwick a este modelo un poco lineal de que una figura sustituye a otra, y lo sustituimos por un modelo en el que las figuras más antiguas coexisten con las nuevas e interactúan entre sí. Esto lo desarrolló Sidgwick y luego más concretamente Halperin también, en un artículo importante del año 2001. Entonces, a partir de esa crítica, en cierto modo, a la vulgata Foucaultiana, es como encaramos cómo se consolida la figura en el saber médico, pero también en otros registros que tú, de fuentes, como tú has señalado, el personaje o la subjetividad del homosexual y antes del invertido, podríamos decir. Pero bien, intentando ver cómo interactúan entre sí estos modelos de homoerotismo que no se suceden unos a otros, sino que coexisten en el tiempo. Ese es un poco el planteamiento. Claro, recogemos una experiencia que es la experiencia de las relaciones homoeróticas en la cultura española antes de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil, que no, ahora se está trabajando mucho el franquismo y hay muchas fuentes criminales y judiciales. De esa época anterior, como no había una legislación, quitando el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que el Código Penal del 28 dura muy poco, pero como no hay documentación penal, era como más difícil captar esa experiencia. Entonces había que espigarla de fuentes literarias, de la prensa. De la prensa yo después he seguido recopilando mucho material, porque ahora con los sistemas de búsqueda digital de la prensa, de las hemerotecas digitales, pues se abre un campo muy grande. Pero bueno, ahí ya tocamos algo de ese tipo de fuentes, también la pedagogía, también la criminología. Entonces intentamos reconstruir la singularidad española de cómo el saber o el pensamiento en España adapta esa aparición del personaje del invertido y luego del homosexual al caso particular nuestro. Y ese fue el cometido de esta investigación, que intenta tomar distancia, no de Foucault directamente, porque es muy cuestionable que Foucault sostenga ese modelo lineal, más bien los que han construido esa vulgata se apoyan en unas citas de la voluntad de saber muy particulares para luego adoptar ese modelo. Pero, en fin, se trata de tomar distancia de él. Bueno, se trata en definitiva de aprovechar y adaptar todo lo mucho que sugirió, ¿no? Tampoco la historia de la sexualidad, como Sí, después veremos, es una
historia de la sexualidad en un sentido estricto, ni mucho menos, ¿no? Y me alegra mucho que hayas citado a Yves Kossoff-Sedgwick y a David Halperin, que comentamos en sesiones precedentes, porque nos parecen dos de los pensadores, de los historiadores, llamémoslo como queremos, más renovadores, ¿no? Para saber dónde estamos en torno justamente a la historia de la sexualidad. Y de este título del 2007 pasamos a uno del 2020. Es decir, aquí estamos haciendo como un non-stop music, por decirlo de alguna manera rápida, y parece que un libro se sucede al otro como por arte de ensalmo. No, como os podéis imaginar, cada una de estas monografías significan muchas horas de trabajo, de archivo, de análisis, de reflexión, de escritura, ¿no? Yo lo estoy haciendo de una manera como, aquí van saliendo libros como si Francisco Vázquez García fuera como un muñidor de libros, ¿no? Pero detrás de cada uno de estos títulos hay una investigación realmente admirable por atenta y sobre todo por iluminadora. Quiero pasar ahora a este título del año pasado, Pater Infamis, genealogía del cura pederasta en España, 1880-1912, un poco para preguntarte en torno a lo que ya antes nos comentabas a propósito de las microhistorias, ¿no? De una o de un erauso, de Céspedes, para hablar del reto, no de la gran panorámica, en otros libros eran 3, 4 siglos los que trabajabais, ¿no? Y aquí te concentras en un periodo muy acotado, ¿no? A tu entera disposición. Pater Sí, Infamis. sí, en Pater Infamis, claro, el elemento suscitador de este trabajo, yo casi todas las investigaciones que hemos hecho siempre están vinculadas a experiencias del presente, a intentar encontrar, hasta cierto punto, delimitar qué es lo que está pasando, en el sentido de que qué nuevas perspectivas a la hora del pensamiento en relación, en este caso, con la sexualidad, se están abriendo. Obviamente, en este caso, el acontecimiento es la gran ofensiva mediática alrededor del asunto de los abusos sexuales de sacerdotes a menores en Estados Unidos, pero también en casi todo el mundo, ¿no? En Chile, todo esto se destapó a partir fundamentalmente de los años 90, ya en los años 80 se inicia, pero principalmente a partir de los 90, y luego en lo que llevamos del siglo XXI, pues es una ofensiva creciente en torno a este asunto que se ha construido como un problema social. Porque esta es un poco la perspectiva que yo planteo, es decir, cómo se ha construido el problema social del cura pedófilo en la actualidad, que yo trato de distinguir una vez más, ese orden histórico, ese régimen histórico, de lo que llamo el régimen del cura pederasta, que es el que funcionaba en las campañas de la prensa anticlerical, masónica, republicana, radical, española, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque claro, una conducta puede darse, pero puede no constituir un problema social. Por ejemplo, sabemos por las memorias de Castilla del Pino, de Terence Moix, o por testimonios orales, que el abuso de menores por sacerdotes en los internados escolares en la época de Franco era algo absolutamente crónico y que incluso muchos estudiantes sacaban beneficios de mejores comidas o de mejor atención de este tipo de favores sexuales. Sin embargo, no existía el problema social del cura pedófilo ni del cura pederasta. Existía la conducta, pero esa conducta no recibía atención por parte de la prensa, de la medicina, de los saberes expertos, de los abogados, de colectivos feministas, que tampoco había en la España de entonces, pero bueno, es decir, no se había construido el problema social. A mí lo que me interesa es analizar cómo se construía el problema social de los curas abusadores de menores en la España de la Restauración para, por contraste, por continuidad, pero también por transformación o por ruptura, entender la singularidad de cómo se construye hoy el problema del cura pedófilo. Hoy el problema se configura a partir de un lenguaje que es el lenguaje del trauma, de un lenguaje fundamentalmente psicológico, el lenguaje de la víctima,
de la posibilidad o no de resiliencia de la víctima, de la situación de dependencia en la que esa víctima queda respecto a su agresor, del agresor como alguien psicológicamente inmaduro, que tiene una imagen cognitivamente distorsionada de la realidad. En fin, es ese lenguaje psicológico y ese problema sobre todo del abuso como un exceso de poder, más que como una perversión sexual, como un exceso de poder que el feminismo va a codificar, incluso sectores feministas progresistas dentro de la Iglesia, como un poder patriarcal, como una expresión del poder patriarcal que rige la institución eclesiástica, y luego este lenguaje psicológico dentro de luchas que involucran a colectivos laicistas, colectivos feministas, dentro de la Iglesia a sectores integristas frente a sectores progresistas. Los sectores integristas lo que intentan es identificar la homosexualidad con la pederastia, ver que el problema de la pederastia es el problema de la homosexualidad derivada de la relajación del Vaticano II, mientras que en el otro polo se ve más bien el autoritarismo de la Iglesia, el alejamiento respecto a los fieles y el carácter patriarcal de la Iglesia es lo que ha inducido este tipo de conducta. También la discusión sobre el celibato. Eso es como se plantea hoy. Entonces yo lo comparo a cómo se planteaba, con qué discursos y con qué prácticas se configuraba esa ofensiva de prensa también muy importante, no solo en España, también en otros países católicos como en Francia, pero en España con secuelas especialmente relevantes, porque no olvidemos que posiblemente el país donde más curas se han matado por motivos ideológicos haya sido España, ¿eh? Ni en Italia, ni en Francia, ni siquiera probablemente en América Latina, ¿eh? Ni siquiera en las luchas de los cristeros en México se han matado tantísimos curas, monjas menos, pero bastantes curas como aquí en la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no? O los incendios de edificios religiosos. Entonces, claro, en el siglo XIX, final del XIX, principio del XX, el lenguaje que se utilizaba era un lenguaje biológico del sacerdote como enemigo de la nación, porque a través del abuso de los niños, a través del abuso de las niñas, se consideraba que las ultrajaba y las hacía inservibles para el mercado matrimonial. Pero a través del abuso de los niños lo que hacía era contagiarles el afeminamiento y los gustos pederásticos en el sentido un poco ambiguo, a la vez homosexual y a la vez de menores. Porque en esa época, claro, regía el modelo todavía, esto lo señala Trumbach, por cierto, de la diferencia de edad, el homoerotismo marcado por la diferencia de edad. En general, además, el cura que abusaba de un menor, fuera niño o niña, se le consideraba que era afeminado. O sea, se le consideraba un invertido de género, aunque agrediera sexualmente a niñas. Y luego había todo este lenguaje biologicista y toda esta estrategia biopolítica que presentaba al sacerdote pederasta como enemigo de la nación. Claro, ese discurso hoy ha desaparecido. Hoy el problema es que el cura pederasta provoca un trauma en el niño que puede ser un riesgo social porque el niño abusado, dicen los psicólogos hoy, puede ser el abusador del mañana. Pero donde la colectividad no se ve como un organismo nacional en disputa y en rivalidad con otros organismos nacionales, sino que se ve como un conjunto de trayectorias de individuos que buscan su realización y su independencia. El gran problema hoy del cura pedófilo es que convierte al niño abusado en un dependiente emocional. Y eso en una cultura como la de nuestra cultura neoliberal, que lo que exalta es el individuo como autoinversor eficaz o como empresario de sí mismo, plenamente independiente, ese elemento de dependencia convierte al cura pedófilo de nuestros días en una especie de metáfora del estado del bienestar, que mantiene a la gente en dependencia, por así decirlo. Pero son coordenadas muy distintas a las del siglo XIX en términos de la salvación del pueblo español, de la supervivencia del pueblo español, del afeminamiento, que era un tema que también tocábamos en Los Invisibles, en un capítulo, cómo el regeneracionismo de Costa y de todos los ensayos sobre el desastre adopta un lenguaje donde la crisis de la nación se ve como una crisis de la masculinidad, como una crisis de la virilidad. Bueno, pues el cura sería un agente que sordamente, a través de sus prácticas pederásticas, contribuiría a esa crisis de la virilidad, con los niños abusando de ellos, pero con las mujeres seduciéndolas, cautivándolas y convirtiéndolas en seres completamente
subordinados a la autoridad y a la tutela del cura, como se ve en toda la novela española realista, Galdós, Clarín, o la novela, o López Fago, naturalista española, donde el cura se ve como una amenaza, sobre todo porque a los cabezas de familia y la supremacía masculina en la familia la ponen en entredicho al apropiarse de las mujeres, que eso se ha estudiado más, pero por el cura pederasta del niño. Es un poco lo que trabajo en el libro de Pater Infami, y ese básicamente es el argumento. Claro, se utiliza mucho la prensa, también utilizo el discurso una vez más de higienistas, de psiquiatras, de criminólogos, intervenciones parlamentarias donde los diputados republicanos como Lerroux, como Blasco Ibáñez, como Rodrigo Soriano, aluden a estos vicios asiáticos, creo que es una expresión que utiliza Blasco Ibáñez, y a la necesidad de poner coto a esos abusos. Incluso la prensa llega en un momento dado a defender que se apruebe una ley que persiga el homosexualismo, la inversión sexual. Eso no se planteó ni siquiera en el Parlamento, pero... Y ese es básicamente el argumento de este libro. ¿Y por qué los sacerdotes y no otros colectivos? Claro, en la coyuntura de la Restauración, porque se enmarca dentro de una lucha política en torno a la escuela, principalmente, entre clericales y anticlericales, por apropiarse de los mecanismos de crianza del futuro, como llamaba Costa, del porvenir de la raza, que es la infancia. Una lucha en torno a la escuela, porque la Iglesia en ese momento, 1894, aproximadamente 1901, llega a ser preponderante en la enseñanza secundaria, no en la superior, tampoco totalmente en la primaria, pero sí en la secundaria. Entonces, desde los sectores anticlericales, tanto republicanos como, sobre todo anarquistas, los socialistas, el tema anticlerical está mucho menos presente. La crítica a la Iglesia es más por su papel socioeconómico. Pero los anarquistas, este tema de la sexualidad, de la crítica anticlerical por el tema de los abusos sexuales de los curas, con las mujeres, pero con los niños también, está muy presente. Entonces, hay una lucha en torno a la escuela, hay una lucha también en torno a la protección de la infancia. Empiezan a surgir las instituciones y asociaciones de protección a la infancia. Y el debate es acerca de cómo los curas, la socialización que llevan a cabo en sus escuelas es reaccionaria. Va contra el progreso de la nación en el discurso republicano o va contra la instauración de una sociedad sin clase en el discurso obrero. En el discurso obrero, el cura no es un enemigo biológico de la nación, pero sí es un enemigo biológico de la clase. Se denuncia cómo los curas fomentan la natalidad, esto lo denuncian los anarquistas, en las clases trabajadoras para proporcionar fuerza de trabajo barata y carne de cañón también para la prostitución, incluso infantil, mientras que ellos son célibes, mientras que los curas se mantienen el celibato y también, por supuesto, la idea de que el celibato pues, produce muchísimas desviaciones sexuales. Eso también está presente. Hay una serie de continuidades entre la campaña en el 19, principio del 20, y la campaña actual. Por ejemplo, la crítica al celibato como un elemento con una capacidad de causar patologías mentales, o por ejemplo el argumento que animaliza y deshumaniza como un monstruo, como un depredador al cura abusador, que estaba en el pasado. Yo analizo incluso las caricaturas en el pasado comparadas con las que aparecen en los blogs digitales hoy en el presente. Hay continuidades en los argumentos también. Normalmente se utiliza muchas veces el caso más violento, más extremo, como si fuera el caso representativo. Esa estrategia discursiva funciona hoy y funcionaba también en esa época. Pero en medio de esas continuidades yo trato de ver cómo son dos continentes o dos regímenes discursivos y de prácticas completamente distintos. El debate en el siglo XIX tenía que ver con el anticlericalismo y clericalismo en el campo de la educación y de la protección de la infancia, y en la actualidad más bien es un combate que involucra a colectivos feministas, por una parte, como dije antes, a sectores diversos de la Iglesia, porque a veces pensamos en la Iglesia como si fuera un bloque monolítico, y es un campo de batalla, realmente. Los colectivos también laicistas que rescatan la idea de que las escuelas religiosas donde los curas que formados en los seminarios no tienen una educación sexual adecuada son un peligro para los niños. Ese discurso en los colectivos laicistas se mantiene hoy.
pero junto a otros que critican más bien el poder patriarcal de la Iglesia frente a sectores más conservadores de la Iglesia que piensan que lo que hay que hacer es limpiar de homosexualidad los seminarios, porque es la homosexualidad la que conduce a la pederastia. Es decir, lo que trata de mostrar es que más allá del acontecimiento de la historia criminal o de las desviaciones psicológicas, hay un problema político detrás del asunto del cura pederasta, tanto en el pasado como en el presente. En cierto modo es la idea de personalizar, digamos, politizar lo personal, o ver cómo lo personal es político también en este terreno. Algo aparentemente privado que pertenece al registro criminal o patológico, en realidad tiene detrás toda una pugna y unas relaciones de poder, y por lo tanto tiene un carácter político. Sin Donde está lugar el a género, dudas. está la raza, está la nación, está la clase. En fin. Claro. Por ahí no he citado toda tu producción, pero tú también tienes, por ejemplo, un estudio sobre el racismo muy, muy, muy importante, ¿no? Quiero decir, perdona que haya sido tan selectivo, pero en el conjunto de tu obra he seleccionado solamente aquellas que más incidencia tenían en los temas de este curso. Claro, aquí estamos en eso, estamos en historia de la sexualidad, en estudios sobre sexualidad y género. Y de este libro, que es del 2020, pasamos a uno que es, pero vaya, todavía más nuevo, que es del 2021, que es cómo hacer cosas con Foucault. Paco, ¿qué cosas se pueden hacer con Foucault? Sí, bueno, este libro está muy vinculado al anterior, porque este libro surgió a raíz de que en una universidad, en la Universidad de Chile, me pidieron que explicara un poco cómo usaba yo a Foucault, es decir, el método de Foucault, cómo yo lo aplicaba en concreto. Y entonces allí pues di un seminario sobre este asunto, tratando de poner ejemplos de mi propia cosecha. Y fundamentalmente son ejemplos muy concretos sacados sobre todo de Pater Infamia, que es lo que tenía más fresco. Entonces este libro tiene un título que está inspirado obviamente en el de Austin, de cómo hacer cosas con palabras, y lo que intento mostrar es que Foucault, más que un conjunto de textos por descifrar y por comentar, es, como él mismo decía, una caja de herramientas. Pero una caja de herramientas que no se puede usar para cualquier cosa, porque puede haber distorsiones. Frente a esta idea de que, bueno, Foucault nos legó esa caja de herramientas, la usamos como nos dé la gana, yo intento poner un poco de orden ahí y decir, bueno, hay ciertos usos, intento incluso clasificar cómo se ha usado Foucault y los distintos criterios que nos permiten distinguir entre usos más o menos distorsionados de esas herramientas. Viendo siempre a Foucault como, ya digo, como un conjunto de útiles combinables con otros paradigmas de las ciencias sociales. Porque para mí lo importante no es ser Foucaultiano, burdisiano, eliasiano, esas discusiones de carácter tribal, que son muy propias del campo filosófico, para mí no tienen ningún sentido. Es decir, cuando tratamos de ver el potencial que tiene una investigación, lo interesante es en qué medida con esas herramientas teóricas, que pueden ser de procedencia muy dispar, se construye un problema y se es capaz de ejemplificar ese problema. De manera que la investigación es fecunda en función de la capacidad que tiene para estructurar los datos empíricos, pero no en función de la bandera a la que se ascribe el autor de esa investigación. Porque eso me parece que nos lleva, bueno, a un cierto papanatismo intelectual o de lucha de escuelas que no aporta gran cosa. Entonces este Que son libro tiene sobre ese todo, carácter de son sobre herramientas para todo estudiantes de máster, para doctorando. Es un libro que está expuesto, yo he intentado con mucha sencillez, con claridad. pues doblemente bienvenido y doblemente recomendado para los estudiantes, sin lugar a dudas, ¿no? Estas luchas son esterilizantes en cualquier área disciplinaria y me parece que no son exclusivas de la filosofía, ni muchísimo Es menos, verdad. ¿no? Siguiendo con Foucault en este curso, ya hemos citado en alguna ocasión sus obras, hemos mencionado, por supuesto, la historia de la sexualidad. Yo no sé si estos dos títulos, por ejemplo, el de la historia de la sexualidad y el de los anormales, te parecen los dos libros más influyentes de Foucault en relación con el tema de nuestro curso. Pues sí, posiblemente sí, porque estos dos
Claro, en la historia de la sexualidad formula un programa de investigaciones que luego Foucault no va a seguir, porque se va a dar cuenta de que se va a tener que remontar primero al mundo medieval, incluso al cristianismo primitivo, para entender lo que él llamaba lo que había antes de la sexualidad, de la experiencia de la sexualidad, que era la experiencia de la carne, de la concupiscencia carnal, pero se da cuenta de que en buena medida los procedimientos de dirección espiritual y las técnicas del yo, como él las llamará, que pone en marcha o que despliega el cristianismo desde los primeros siglos, del cristianismo primitivo, solo se entienden en una fuerte continuidad con el mundo helenístico romano. De hecho, Foucault insistirá mucho en que la centralidad del matrimonio, la centralidad de la procreación en relación con la vida sexual, todos esos elementos que muchas veces nosotros consideramos, entre comillas, judeocristianos, tienen sus raíces en el mundo antiguo, concretamente a partir del periodo helenístico romano. Ahí el estoicismo va a ser muy importante. Y claro, para entender a su vez el cambio de paradigma helenístico romano, tiene que remontarse a la Grecia clásica incluso. Entonces, esto lo lleva a cambiar su perspectiva. Y si queremos rastrear lo que habría sido el programa original de Foucault, que arranca de los siglos modernos, el que aparece en la voluntad de saber, que arranca de la contrarreforma católica y de la reforma protestante, lo más aproximado efectivamente es el curso de los anormales, que lo impartió Foucault un poco antes de publicar la historia de la sexualidad. Luego en los manuscritos se conserva, por ejemplo, el volumen que iba a dedicar a la cruzada antimasturbatoria, al niño masturbador y todo esto. Ese hay un manuscrito casi completo, que se llama La Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños, pero ese no está publicado, está en manuscrito. Y en los anormales vemos todos los temas que Foucault presenta como de forma programática en la voluntad de saber, tratados un poco más en profundidad. El tema de la confesión y de la medicalización de la confesión, el tema del hermafrodita y de los perversos también, el tema de la histeria, aunque la histeria la toca más en el poder psiquiátrico, quizá, pero sí, yo creo que esos dos textos para Foucault como historiador de la sexualidad en el mundo moderno y contemporáneo, otra cosa es el mundo antiguo y cristiano, primitivo cristiano, estos dos son los más próximos a la problemática del seminario vuestro, efectivamente. Muy bien, pues ahí están bien recomendados. Entonces, para quien Sí. quiera hincarle el diente, están en español también. Yo he puesto sencillamente las portadas de los textos originales. No quería dejar de preguntarte sobre otra novedad también de este año. Yo no sé si es que la pandemia te ha permitido trabajar muchísimo o es el típico tapón que en un momento dado uno tiene muchos trabajos en cartera o en prensa y de repente aparecen todos de golpe, ¿no? Porque estamos hablando de novedad también, el caso de la traducción, ¿no? Y el estudio de los ensayos de Jeremy Bentham sobre el homorotismo. De repente nos encontramos al Francisco Vázquez, filósofo también, pero filósofo de un filósofo que estudia el erotismo y la sexualidad con una trayectoria muy curiosa. El filósofo es bien importante, indispensable para conocer la cultura de la ilustración inglesa, ¿no? Pero lo que es interesante es la trayectoria de estos textos que hasta hace muy poco tiempo no se conocían, no se habían editado en inglés, ¿no? Efectivamente, esta edición castellana está hecha gracias en parte a los contactos, porque es un trabajo conjunto que hice yo y José Luis Tasset, hicimos entre los dos, José Luis Tasset y yo. José Luis Tasset es un gran especialista en utilitarismo y dirige la revista española de estudios utilitaristas. Conoce muy bien a Bentham, a Hume, la ilustración escocesa, pero además es amigo y es compañero desde la facultad de la carrera de filosofía. Siempre hemos mantenido contacto. Y ya editamos nosotros en el 2002 en Biblioteca Nueva un ensayo que se llama Sobre los delitos contra uno mismo, de Bentham sobre este tema. Claro, este asunto se ha sabido que Bentham habla de él hasta cierto punto recientemente, porque Bentham, gran parte de su obra permaneció inédita, de su obra en general. Bentham tenía una capacidad de trabajo verdaderamente descomunal
y se han conservado una cantidad de manuscritos gigantesca. Muchos de esos manuscritos están en una notación especial, no están ni siquiera en inglés, sino en una notación especial que él diseñó y que sus editores primero han tenido que vertir al inglés, en un inglés que es endemoniado de traducir. Endemoniado, es un inglés que por una parte es medio latinizante, con muchísimas oraciones subordinadas, pero a la vez con continuas interrupciones. Ha sido un trabajo que nos ha costado muchísimo, un trabajo endiablado, y estos manuscritos, Bentham escribió en total unas 500 páginas sobre irregularidades sexuales, fundamentalmente sobre homoerotismo, en un periodo casi de 50 años, de más de 50 años. Entre 1774, que es cuando escribe los primeros textos sobre este asunto, hasta 1828, o sea, casi hasta su muerte, desde que era 20añero. Claro, lo singular de Bentham es que primero defendía la despenalización de las relaciones homoeróticas en una época en que, bueno, a partir de los 80 y 90 algunos países empiezan a eliminar la pena de muerte, pero mantienen la penalización. En 1791 la Asamblea Constituyente Francesa considera que la sodomía, los delitos de sodomía, de hechicería y de herejía son delitos imaginarios y supersticiosos y despenaliza por primera vez las relaciones homoeróticas. Pero claro, Bentham escribía en Inglaterra. En Inglaterra los historiadores la consideran una excepción. Cuando en Europa empezaban a soplar vientos en la Ilustración de mayor benignidad penal, en Prusia, en Austria, en Rusia, en Filadelfia, en el Ducado de Toscana, incluso en países católicos, aunque inicialmente no se elimina la pena de muerte, pero casi no se aplica, en Inglaterra se empieza a ahorcar a partir del siglo XVIII y especialmente a partir de las guerras napoleónicas, 1805 hasta 1835, 2-3 sodomitas al año. 2 en la justicia civil y en la Armada inglesa otros tantos. Entonces, en esta hostilidad, especial hostilidad inglesa que llama mucho la atención, que es un elemento que en el epílogo del libro yo intento acercarme al problema, intento explicarlo también. Bentham se atreve a defender no solo, por una parte, la despenalización, pero es que va más allá. Y en los escritos que nosotros hemos publicado, que son ya del periodo 1814-1817, Bentham dice que las relaciones homoeróticas son beneficiosas para la felicidad pública. ¿Por qué? Pues porque hacen disminuir las masturbaciones, que Bentham considera que es la más perniciosa de las irregularidades sexuales, que produce muchísimas enfermedades, porque atenúa la sobrepoblación. Ahí Bentham había leído a Robert Malthus en ese momento, porque, por otra parte, frente a Voltaire, no hacen disminuir la población aunque controlen la sobrepoblación, y frente a Montesquieu y Beccaria no afeminan ni debilitan a los jóvenes, a la juventud, al contrario de lo que sucede precisamente con el onanismo, dice Bentham. Bentham además intenta probar esto muchas veces con argumentos históricos, apoyándose en su cultura clásica. Y dice Bentham, aplicando el principio de utilidad, que es la idea de que los gobiernos lo que tienen que hacer es maximizar la felicidad del mayor número, y por felicidad Bentham entiende el mayor placer y el menor dolor. Como además el homoerotismo previene los embarazos indeseados, pues previene también una gran cantidad de dolor social vinculado a los embarazos indeseados, como la prostitución, la miseria, el problema de los infanticidios, el problema de los abortos. Luego, además, al no prohibirlas, no se dan los chantajes y las delaciones que se dan en aquellos sitios donde la sodomía está penalizada. Dice, o sea que no trae ningún perjuicio y trae un gran placer para aquellos que tienen este gusto o tienen esta preferencia, con lo cual es un comportamiento no solamente inofensivo, sino beneficioso para la felicidad pública. Claro, decir esto en la Inglaterra del momento donde más sodomitas se están ejecutando, pues era jugarse absolutamente el pellejo. En el sentido de que Bentham se exponía, por una parte, a que otra, porque Bentham era un reformador social, sobre todo, más allá incluso que filósofo, reformas penitenciarias, reformas de las leyes de pobre y de beneficencia,
reformas del Código Penal, reformas educativas. Entonces él temía, bueno, otra de las reformas, otro escrito que tiene es en defensa del voto femenino, por ejemplo. La raíz del feminismo de Stuart Mill está en Bentham, en su maestro Bentham. Claro, Bentham pensaba que si se conocían sus puntos de vista sobre el homoerotismo, que eran algo muy extravagante en la Inglaterra de su época, se iban a dejar de lado las otras reformas que podían ser más aceptables en ese momento. Pero también Bentham había tenido el ejemplo de su amigo William Beckford, que era uno de los hombres más ricos de Inglaterra en su época, que se vio obligado a exiliarse porque se le acusó de tener relaciones con un muchacho. Entonces Bentham, al defender la despenalización, incluso lo benéfico de las relaciones homoeróticas, se exponía a ser él mismo acusado de sodomita en Inglaterra en esa época, con lo que eso representaba. Y él era consciente de esa hostilidad británica, porque dice, claro, los ingleses se meten mucho con la barbarie española contra los herejes y con la barbarie de la Inquisición española, pero no ven la barbarie que ellos cometen contra personas que simplemente tienen un gusto diferente. En fin, por todo esto yo creo que Bentham es bastante... estos escritos de Bentham son muy importantes desde la perspectiva de la ilustración radical que él representa y que abre un poco el concepto hoy tan en boga de ciudadanía sexual. No en base a un concepto de derecho humano, Bentham no habla de derechos humanos y derechos naturales, eso le parece a él metafísica. Él defiende la homosexualidad porque piensa que crea más placer colectivo que dolor. Y en esos términos utilitaristas de cálculo de costes y beneficios en términos de placer y dolor, de esa calculadora de placer y dolor que Bentham aplica, es como dice que hay que defender no solamente la despenalización, sino, ya digo, el reconocimiento, en cierto modo, de esta irregularidad como una irregularidad benéfica. Irregularidad, él utiliza un lenguaje, así como los escritos sobre homoerotismo del Bentham joven, utiliza un lenguaje peyorativo, aunque defienda la despenalización, habla de gusto repugnante, siempre habla en una terminología no patologizante, sino estética, siempre es un gusto, habla en términos de gusto. Pero ya a partir de 1814 neutraliza ese lenguaje peyorativo y trata de utilizar un lenguaje neutro. Y por ejemplo dice conductas no prolíficas de carácter social. Eso es el homoerotismo. Frente a conductas no prolíficas de carácter solitario, que sería el onanismo o la masturbación. O sea, busca un lenguaje neutro que evite que se vehiculen posibles prejuicios en el discurso y en la argumentación. En fin, yo creo que eso hace atractivos estos textos, aunque digo también que no, en fin, que nos ha costado traducirlo y que la lectura de Bentham a veces es tortuosa, que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Y una pregunta, en alguien como Bentham, evidentemente no se contempla el homoerotismo femenino, ¿o sí? Él lo menciona, sabe perfectamente que existe, pero considera que la discusión en su época, el debate en su época se plantea en relación con el del dominante, claro, que es el homoerotismo masculino. Porque el femenino viene a decir que no tiene, no es discutido porque no es considerado ofensivo al mismo nivel que el masculino. Entonces lo menciona, pero lo deja completamente de lado. Él no utiliza la palabra homoerotismo, nosotros hemos utilizado ese título porque homosexualidad tiene unas connotaciones patologizantes que son anacrónicas en la época de Bentham. Y al mismo tiempo, sodomía nos parecía porque sodomía tampoco lo utiliza, él utiliza pederastia. Pero si ponemos pederastia, el lector actual se podía confundir también. Aunque es verdad que Bentham llega a sostener cosas un poco fuertes para nuestra época, es decir, tampoco hay que ser anacrónicos con él. Por un lado, con la masturbación, como hemos visto, pero es que llega a decir incluso que es recomendable que los preceptores, que los padres dejen a los preceptores que tengan tocamientos con sus hijos, porque de esta manera evitan que se masturbe. Y que, con todas las secuelas que eso tiene, claro, son un tipo de afirmaciones que resultan muy chocantes, pero que Bentham hace en el texto. Como también piensa que las relaciones homoeróticas no producen enfermedades venéreas. Piensa que son solo las heterosexuales, en terminología actual, las que producen enfermedades venéreas, pero no las homoeróticas. Y es otra de las ventajas del homoerotismo, según Bentham.
Esto da un mapa mental que hay que contextualizar muy bien, ¿no? Sí, En la época y además en su país, porque la situación era diferente, como bien apuntabas, en otros países, y sobre todo a partir de la Revolución Francesa, el Código Napoleónico, etcétera, Napoleón, ¿no? Ujú, efectivamente. ujú. Muy Con el bien. Código de 1810 se despenaliza en toda la Europa ocupada por Napoleón, es la tradición liberal. Ujú. Pues la lectura que teníamos para hoy era este artículo titulado Cuerpos ambiguos, elementos para una genealogía de la intersexualidad, que algunos de cuyos aspectos, ¿no?, nos has ido comentando implícitamente al hilo de tus libros. ¿Qué es lo que realmente querías decir cuando escribiste Cuerpos ambiguos? ¿Estabas hablando del presente más inmediato? Claro, una vez más el punto de partida, por eso digo que yo entiendo estos trabajos como el intento de plantear problemas filosóficos, conceptuales, con los instrumentos de la ciencia histórica. Entonces, el problema que me encuentro es ese elemento en las legislaciones de muchos países, no solo europeos, en Argentina, en Dinamarca, en Alemania, en Australia. El caso que comento de partida en este artículo es un caso australiano, precisamente. La aparición de un tercer espacio, de un tercer género reconocido como una posibilidad por la misma legislación. Eso, de entrada me parece que introduce un acontecimiento, un novum, por así decirlo, que obliga a reflexionar cómo se ha llegado hasta ahí. Entonces, a partir de ese acontecimiento, yo primero intento trazar cómo a partir de los 90 se cuestiona por parte de las organizaciones del movimiento de intersexuales, pero también por toda una serie de trabajos en las ciencias sociales y también por una famosa polémica entre Money y Diamond, cómo se cuestiona el, el modelo, el paradigma de Diamond de la cirugía de normalización genital, que trataba de, basándose ahora en el género y no en rasgos, en marcadores biológicos de base, de interiorizar en aquellas anatomías sexuales atípicas, normalizarlas, ajustándolas a un patrón binario, a un patrón cisgenérico. Y cómo hasta cierto punto el hecho de que en las legislaciones de muchos países se reconozca la posibilidad de un tercer espacio, ese modelo cisgenérico en cierto modo se resquebraja. Luego se puede entrar en la discusión de, es verdad que si se dice sexo indeterminado, como es no sé si es en Australia, no sé en qué país, sexo indeterminado parece que frente a los otros que son los determinados. O sexos otros que puede ser algo incluso despectivo. Pero bueno, el hecho de que se abra un tercer espacio legalmente reconocido parece que resquebraja la manera de pensar en Occidente de larga duración, desde luego desde la Edad Moderna, que es un modelo cisgenérico, binario, de que en la especie humana solo se pueden reconocer dos géneros, como posibles, como factibles. Y todo lo que se salía de ese modelo binario pertenecía al ámbito de lo abyecto, de lo monstruoso, de lo no humano, en último término. Money sigue heredero de ese modelo cisgenérico, lo que pasa es que él lo defiende no como algo dado en la naturaleza, sino como algo que tenemos que configurar a través de cirugía de normalización genital. Es decir, se elige el género del sujeto, normalmente siempre por una cuestión técnica suele ser el femenino, en los casos de anatomías sexuales dudosas o intersexuales, y se trata de que el cuerpo sea ajustado, se construye un simulacro somático ajustado a ese género elegido y luego se le dice a la familia que tiene que educar a la criatura conforme al género que ha elegido. Y se tutela, en cierto modo, a distancia, la acción de la familia, la acción educativa. Claro, lo que yo trato de ver en este artículo, que es un poco un resumen esquemático de algo que he dicho en otros sitios de una manera más extensa, aquí lo hago más simplificado, más esquemático, es ver cómo las maneras de construir la experiencia de las personas con anatomías sexuales atípicas, siempre dentro de un esquema binario, de un esquema dimórfico, cómo han ido cambiando a lo largo de la historia.
cómo han ido variando tanto el saber, la manera de conceptualizar desde los discursos especialistas o de los discursos expertos de la ciencia, cómo se ha codificado esas anatomías sexuales atípicas, pero también viéndolo en relación con las relaciones, con la manera de gobernar, cómo se gobiernan los seres humanos entre sí, a partir de las relaciones de poder. Entonces yo pongo en relación las formas de biopoder, por usar el concepto de Foucault, desde el absolutismo o los despotismos ilustrados del siglo XVIII o del siglo XVII hasta la cultura, hasta digamos la forma de gobierno neoliberal de las conductas, pasando por el estado social, del bienestar, o pasando por el liberalismo, por las biopolíticas liberales, cómo hay una conexión entre esas formas de biopolítica y las maneras que tienen los saberes de afrontar la experiencia de las anatomías sexuales atípicas para encajarlas en el molde de los dos sexos y los dos géneros. Y me parece que a partir de los años 90-2000, por la crítica del activismo intersexo, por las iniciativas de las ciencias sociales y las humanidades, intentando mostrar que esa división tiene un carácter político y no se asienta en ninguna realidad biológica, o a través también de la polémica entre Diamond y Money, cómo se encuentra en cierto modo en entredicho ese modelo binario en nuestras sociedades. Lo analizo ahí a través del problema de la intersexualidad. Se puede analizar también en relación con la transexualidad, claro. Yo lo analizo ahí con la intersexualidad, que me parece que es un ámbito menos estudiado. Me parece que hay más estudios trans y sobre el ámbito transgénero que sobre el tema intersexual, que es un ámbito como más desconocido, donde el activismo es menos potente, es más minoritario, donde se entremezcla un activismo vinculado al género con un activismo más vinculado a las discapacidades, sobre todo en las asociaciones de familiares de personas con lo que se llama trastornos de desarrollo o de desarrollo de género. Entonces, ese es un poco el enfoque del artículo. No sé si habrá a lo mejor dudas o asuntos que quieran preguntar. Claro, ahora lo que podemos hacer es, muchísimas gracias Paco, Gracias. es abrir un breve turno de preguntas, de dudas, yo felicitaciones ya te las doy todas, ya de entrada, porque yo Muchas estoy gracias. con la boca abierta con este recorrido que nos acabas de hacer al calor de algunas de tus obras. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario en torno, podríamos empezar sobre este artículo. ¿Alguien le ha suscitado algún interrogante o quiere preguntar algo al profesor Vázquez García? Quien lo desee que levante la mano sin problema. Iris, adelante. Hola, ¿se me oye? Hola, buenas tardes. Sí, Hola, buenas. se te Hola, oye. buenas tardes. Pues a ver, en realidad mi pregunta no es sobre el artículo en concreto, es sobre otro de los temas que se ha hablado, pero la puedo hacer igual, ¿no? Sí, hazla. Vale, Venga. vale. Claro. Nada, primero que enhorabuena porque me ha parecido súper interesante la sesión. Había un montón de cosas que no tenía ni idea y vamos, me he apuntado ahí todas las referencias. Te quería preguntar sobre el libro de Cómo hacer cosas con Foucault, que no tampoco lo conocía, pero la verdad es que ya el título me ha llamado un montón la atención porque, a ver, yo, bueno, trabajo más sobre crítica feminista y bueno, para mí Foucault es un autor que cuando lo conocí como que me fascinó, ¿no? Y empecé a leer Foucault y después más adelante cuando empecé a leer crítica feminista me encontré con que pues Foucault es bastante criticado, ¿no? Algunas de sus obras capitales, por decirlo así, dentro de pues, los estudios de género o más sobre la crítica feminista. Entonces, como que yo siempre me pregunto, no sé si a lo mejor en el libro lo respondes, ¿no? Pero yo siempre me pregunto cómo utilizar esa caja de herramientas de Foucault, ¿no? Asumiendo pues algunas críticas que a mí personalmente sí que me parecen bastante razonables sobre, pues por ejemplo, hay varias autoras que suelen criticar la perspectiva, ¿no? Desde la que se enfoca la historia de la sexualidad y cómo se invisibiliza a las mujeres, ¿no? Muchas autoras, bueno, algunas hablan
por ejemplo, que se trate una especie de sujeto universal, ¿no? O sea, un sujeto no marcado tanto por, no sexuado, no marcado por el género. Y bueno, en realidad mi pregunta es cómo aprovechar, ¿no?, la caja de herramientas de Foucault y utilizar las cosas positivas que nos aporta su teoría sin dejar de lado pues ciertas críticas que, insisto, a mí sí que me parecen bastante razonables que hacen algunas autoras, como por ejemplo, perdón, Silvia Federici, por ejemplo. Sí, Iris, muchas gracias por la pregunta. No, es totalmente pertinente. Yo algo he dicho cuando nombré Sexo y Razón, que uno de los déficits en Foucault, aunque es verdad que hay toda una discusión dentro del feminismo alrededor de qué puede aportar Foucault al feminismo, y hay una bibliografía extensa. Yo en el libro de Cómo hacer cosas con Foucault, un poco hago referencia a esa bibliografía y esa controversia. Es verdad Genial, que, claro, la dimensión del género, como la dimensión también de la colonialidad, de la raza, en Foucault, si no está desaparecida, sí está en un segundo plano. Sí está en un segundo plano. Es verdad, por ejemplo, que cuando Foucault trata el tema del homoerotismo es fundamentalmente el masculino. Trata exclusivamente el masculino. El tema de las relaciones homoeróticas femeninas no aparece prácticamente en su obra. Pero más fundamentalmente es que él no tematiza abiertamente el género. O sea, la subjetividad de Foucault, es verdad que está el tema de la histerización del cuerpo femenino. Es verdad que en los textos que tiene sobre el mundo antiguo se resalta mucho el carácter masculino de la ética sexual de la antigüedad griega y de la antigüedad romana, y el carácter exclusivamente de un modelo de virilidad y además digamos, de una ética de la posición activa. Pero ese es un déficit en Foucault que yo reconozco que está. Yo creo que Foucault es una buena caja de herramientas para el feminismo, pero que tiene que usarse con los clásicos también del pensamiento feminista. Claro, en el feminismo mismo hay una gran diatriba importante interna entre feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, posfeminismo. Butler, por ejemplo, que es quizá la feminista más Foucaultiana que nos podemos encontrar, también es crítica de Foucault en estos aspectos, ¿no? Es crítica, por ejemplo, de cómo Foucault, pues, por ejemplo, en Herculín Barbán, en el libro sobre Herculín Barbán o en La voluntad del saber, apela a una especie de naturalismo de los cuerpos y los placeres, que sería un naturalismo que sería un error desde el punto de vista de Butler. Pero yo creo que, a pesar de estas deficiencias de Foucault, Foucault sigue siendo aprovechable por el feminismo. Y hay un montón de trabajos, tanto empíricos como teóricos, que utilizan esa caja de herramientas, aunque obviamente complementándola, como digo, con otras perspectivas, que no son incompatibles. O sea, ya, como dije antes, en ciencias sociales, como en mundos sociales, un mundo histórico, y admite una cantidad infinita de dimensiones, unos modelos nos pueden servir para dar cuenta de algunas de esas dimensiones, y Foucault ahí puede funcionar, pero necesitamos otros modelos no necesariamente incompatibles con el anterior para dar cuenta de las otras dimensiones. Esto no es un eclecticismo, siempre que la construcción de la investigación sea coherente y sobre todo organice de manera coherente los datos empíricos. Claro, yo creo que tenemos que volver un poco a aquel adjetivo que usábamos al inicio de ductilidad, ¿no? Sí. De aplicar, ¿no?, de una manera dúctil a Foucault para aquello que Foucault nos puede servir. No ser ni tan ciego como para no ver más allá de Foucault, o tan ciego también como dedicarse a criticar a Foucault por criticar, ¿sabes? Ni un extremo ni otro. Foucault puede ser muy útil, creo yo, ¿no? Y a la luz de todo lo que nos has expuesto hasta ahora con este elemento tan interesante. Tenemos más preguntas y no quisiera que la clase acabara muy tarde. Perdón. Tenemos una pregunta. Gracias, Iris. Tenemos una pregunta Nada, de Karma. gracias. Karma, cuando quieras. Sí, gracias. Hola. Bueno, nada, pues felicitarte yo también, por supuesto, por tu gran obra. Y mi pregunta no es concretamente en torno a este artículo, sino en torno a un poquito todo el recorrido bibliográfico que hemos ido haciendo por tu obra, donde en varios momentos aparece analizado el fenómeno de la pederastia,
de la pedofilia. Yo te quería preguntar si conoces la obra de, es que estoy mirando aquí el titulillo, la obra de Agustín Malón, por ejemplo, el libro Ética Sexual Contemporánea, Aspectos Pedagógicos y Límites, donde él hace un análisis, bueno, él lleva ya años analizando la emergencia, perdón, la emergencia del fenómeno del abuso infantil en los años 80 como un movimiento de péndulo contrario y respuesta al renacimiento sexual, bueno, un poco cómo se viste de peligro y se niega la sexualidad de los niños y todo esto. No sé si conoces algo de su obra y qué piensas al respecto. No, no la conocía, pero voy a tomar nota. No, yo las primeras cosas que leí, claro, yo me he ocupado del abuso sexual de menores por sacerdotes, fundamentalmente, no del abuso de menores en general, que no es un tema que haya trabajado directamente, pero no conocía la obra de este autor. Yo entré un poco en este tema a través de un filósofo canadiense que antes mencioné, que es Ian Hacking. Ian Hacking tiene unos cuantos trabajos sobre la historia del concepto de abuso sexual infantil y cómo se construyó una especie de pánico social en torno a esta cuestión en los países anglosajones a partir de los años 80. Él lo analiza muy bien. Exacto. Incluso cuestiona, yo ahí no me Bien. meto, ¿Puedes escribirlo? Hacking, sí, lo voy a poner aquí. Disculpa. Y si me puede escribir Vale, el gracias. nombre de este autor de ética, porque me interesa esto de ética Sí, sexual contemporánea. sí, tanto. Sobre todo, hay un texto que se contiene dentro de este libro, es muy recomendable, que voy a poner aquí. Este libro es muy útil porque a ustedes les habrán hablado mucho de la construcción sexual, no, perdón, social, que como estábamos hablando de sexualidad, la construcción social de qué, no sexual. Ustedes le habrán hablado mucho en las clases de construcción social, de esto es una construcción social. Bueno, pues lo que planteas aquí en el libro es la construcción social, de qué es el concepto de construcción social. Y dentro de ese libro hay un capítulo sobre el abuso de menores, que es donde yo empecé un poco con estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Hemos Karma. intercambiado Tenemos banderines. tenemos una última pregunta Sí, de sí. Gustavo Adolfo Santana. Gustavo, cuando quieras. Hola, pues yo me uno a las felicitaciones por la charla, la verdad que lo he disfrutado mucho y quería hacer una consulta como experto en Foucault. Yo he leído en algún sitio, no sé si en alguna de sus biografías, que él en un viaje a Estados Unidos y a vivir la experiencia de los locales gays, incluso algunas prácticas sadomasoquistas, él se plantea hacer un giro en su historia de la sexualidad y que lo argumentan como es un posible, que no le dio tiempo de hacerlo porque desgraciadamente falleció antes, pero que posiblemente esa es la deriva que llevaría hasta Butler. Y quería saber qué piensas sobre esto. Hombre, hacer un futurible, pero si conoces alguna cosa o si posiblemente esta experiencia lo pudiera haber llevado por ahí. No sé si me explica. Sí. Sí, Foucault estaba muy interesado en el BDSM. Esto es un tema, el tema de la relación sadomasoquista como relación contractual y, por supuesto, consentida y entre adultos. Y él es verdad que tiene algunas, en los dichos y escritos, que recogen muchas, bueno, todas las entrevistas publicadas en vida y un montón de textos, son 4 tomos en francés, que es la versión, porque la versión española está incompleta. La versión francesa, ahí hay por lo menos una entrevista sobre el DSM, sobre el sadomasoquismo seguro. Y es verdad que Foucault quería escribir sobre eso. No exactamente rehacer la historia de la sexualidad, porque el último tomo que salió el año pasado, que se permaneció inédito muchos años, es el del cristianismo primitivo, pero sí quería escribir sobre esa cuestión. Y es verdad que ese es un tema que ha tocado después Judith Butler. Y es un tema que lo aproxima a Judith Butler ahí. Y quería escribir sobre eso, pero no llegó a hacerlo. Por lo menos eso dice él en la entrevista, que es un tema que quería tratar más adelante, aunque no se refiere exactamente a la historia de la sexualidad. Sí, él defendía como relación sexual desgenitalizada. Un poco veía en el BDSM
esto que él llama de manera un poco enigmática en La voluntad de saber, los cuerpos y los placeres. Él pensaba que la sexualidad era un dispositivo, una experiencia histórica, que lo mismo que los afrodisias griegos habían terminado, o lo mismo que habían terminado la carne cristiana, iba a terminar la sexualidad. Y vendría algo nuevo, que es lo que él llama los cuerpos y los placeres, que muy bien no sabemos qué es, pero que el BDSM hasta cierto punto puede representar, en tanto que él veía esa relación como una relación que iba más allá de la sexualidad, iba más allá del genitalocentrismo, podríamos decir. Es verdad que hoy estamos contemplando y aquí me atrevo a ser un poco futurible, de referencia a futurible, una cierta erosión de las identidades sexuales. Claro, los movimientos queer tienen parte que ver con eso, pero la clasificación de las personas en términos de homosexual, heterosexual, bisexual, etcétera, que han formado parte consustancial de la experiencia de la sexualidad, eso parece que está en trance de pasar a otra cosa. Y cada vez la gente está afrontando más las relaciones, el erotismo, como en cierto modo se afronta la gastronomía, por así decirlo. Es decir, un tema donde no se definen tanto las identidades. Una experiencia donde, es decir, yo porque me guste más unas comidas que otras, eso no me establece mi identidad como una identidad determinada. Pues yo creo que en el uso de los placeres vamos un poco en esa dirección, quizás. Y eso sí puede ser que eso signifique el fin de la sexualidad, basada en la división de lo normal y lo patológico y en esa clasificación de los sujetos y de las identidades. Y estemos pasando a otra cosa. Foucault pensaba que esa otra cosa, el BDSM tenía que ver con algo que estaba surgiendo, que era nuevo y que implicaba ir más allá de la sexualidad, en cierto modo. Bueno, no sé si he contestado, pero bueno. Sí, muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Gustavo. No sé si Jorge Luis tenía alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta, solamente agradecerte, Paco, por este recorrido maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por acogerme ahí, Jorge. No, faltaría más y además tengo un sentimiento de haber sido como un muñidor de vaca, ¿no? Porque te prometí que en una hora no te molestaría más de una hora y llevamos pues prácticamente 2 horas, así que muchísimas gracias de nuevo por tu generosidad, Paco, ha sido un placer, ha sido un verdadero lujo y sobre todo un festín de ideas, de saberes y de conocimientos. Está de más decirlo porque me parece que ha quedado implícito a cualquier persona que esté interesada en la historia de la sexualidad en España, le recomiendo la obra de Paco Vázquez García porque me parece sencillamente imprescindible. No lo veis porque los tengo aquí separados, pero podría empezar a ir añadiendo todos los volúmenes, ¿no? que hemos estado hablando, ¿no? Porque han sido lectura obligatoria para mí en mi formación también como modesto historiador de los discursos, de las representaciones del homoerotismo en España. Así que, Paco, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que hablo en nombre de todas las personas que estamos en este curso. Gracias mil y confiemos que más allá de cuando se acabe la pandemia nos sigas publicando tantísimas obras como hasta ahora. No, habrá que pausarse un poco, Yo os agradezco la oportunidad de hablar porque es la primera vez que hablo un poco de todo el conjunto de estos trabajos que tú has estado ahí señalando. O sea que para mí ha sido una oportunidad, es la primera vez que hablo así en muy conjunto bien. De todo eso, ¿no? Pues me alegra mucho que no haya sido una experiencia horripilante ni torturante, no he pretendido ejercer de inquisidor, así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, Paco, por tu presencia y por tu sabiduría. Y lo dejamos, si os parece, aquí, ya son más de las 8 de la tarde, muchas gracias a todos por vuestra presencia, os envío un abrazo bien fuerte a todos y nos emplazamos para el martes que viene, que vaya muy bien. Un abrazo Paco, fuerte. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. Gracias por vuestra atención a todos.
faltaría más. Adiós. Estábamos todos con la boca abierta, en definitiva. Gracias mil, Paco, no te Adiós. molesto más. Gracias, Hasta un luego. abrazo. Un abrazo.